Ahora, para en el caso particular en el que, digamos, yo quiero expandir en vez de x más a o x más y, digamos que sea x menos y a la n. La fórmula cambiaría de la siguiente manera. Entonces sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de menos 1 a la k, ¿cierto? Por el coeficiente binomial que es n factorial dividido k factorial sobre n menos k factorial. Entonces, por x a la n menos k por y a la k, por ejemplo. Entonces, si uno utilizara esta fórmula y dijera quiero expandir x menos y al cuadrado, que es x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Entonces, para k igual a 0, ojo, para k igual a 0, entonces lo que nosotros tendríamos sería menos 1 a la 0, esto daría 1 sobre 0 factorial, ¿cierto? Por n factorial, que es 2 factorial dividido 2 menos 0 factorial, esto es 2 factorial sobre 2 factorial, esto es 1 y esto aquí es 1, porque por definición 0 factorial es igual a 1. Esto lo multiplicamos por x, ¿cierto? Al cuadrado menos 0 por y a la 0, o sea que esto en total da x al cuadrado, que sería este primero de acá. Cuando k es igual a 1, entonces nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que tenemos menos 1 a la 1, esto es menos 1, el coeficiente binomial sería 1 sobre 1 factorial por 2 factorial dividido 2 menos 1 factorial por x a la 2 menos 1 por y a la 1, ¿cierto? Ahora, esto de acá es x a la 2 menos 1 es x a la 1, o sea que esto sería xy. Este 1 factorial es 1, 2 factorial sobre 2 menos 1 factorial, este 2 menos 1 factorial es 1 factorial, que es 1, y 2 factorial es 2, o sea que este coeficiente binomial acá vale 2, y con este menos de acá vale menos 2xy, que es lo que precisamente tenemos acá, ¿cierto? Y para inspeccionar, simplemente k igual a 2, entonces tenemos menos 1 a la 2, que esto es 1, por 1 sobre 2 factorial por 2 factorial dividido 2 menos 2 factorial. Entonces este 2 menos 2 factorial da 0, un factorial que es 1, este 2 factorial se cancela con este 2 factorial, entonces me queda x a la 2 menos 2, que es x a la 0 por y a la 2, o sea que todo esto da y al cuadrado y esto de aquí da 1. Y así retenemos el último término de la expansión. Listo, entonces esta es la expansión, digamos, por una sustracción, por un binomio que es de la forma x menos y a la n. Listo, ahora, ¿por qué estamos haciendo nosotros, digamos, o cuál es el interés de poder aprender la expansión binomial en este curso? Entonces es el siguiente: cuando nosotros tenemos términos de la siguiente forma, cuando tenemos un campo eléctrico, usualmente nosotros, por ejemplo, el campo eléctrico, digamos que en x tenemos un campo eléctrico igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por una carga, ¿cierto? Dividido una distancia al cuadrado, que por ejemplo en un caso particular, si yo coloco un punto de campo acá y la carga que está generando el campo es esta, ¿cierto? Y tengo, digamos que otra carga por acá,
que está generando el campo. Esta distancia aquí es A, esta distancia aquí es A, y la distancia a la que estamos calculando el campo sobre el eje X es X. Esta distancia aquí, que es la distancia de campo, sería R igual a la raíz de X cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es simplemente un leve repaso ahí. Esta otra distancia de acá, acá hay dos cargas, ambas positivas, y la carga puntual que se ubica en el punto de campo es positiva por convención. Sí, esta distancia de acá también es R igual a raíz de X al cuadrado más A cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Los campos van en esta dirección. Este es el campo debido a esta carga de acá, y este es el campo debido a esta carga de acá. Sus componentes en Y se cancelan, y si este ángulo de acá es alfa, entonces este también es alfa, este también es alfa, y este es alfa acá. Entonces el campo eléctrico resultante de esta suma de campos eléctricos va en dirección a X, ¿cierto? Entonces este sería EX en AX, sería el campo eléctrico, y como podemos ver nosotros, EX simplemente es la magnitud de este campo, o la componente en X de este de acá, de este campo de acá, que tiene magnitud igual a E, es simplemente EX igual a E por el coseno de alfa. Ahora el coseno de alfa, por simple trigonometría, entonces vamos a ver cuánto vale. Es este adyacente, que es X, dividido esta hipotenusa de acá, que es R. Entonces tenemos aquí la distancia era A cuadrado más X cuadrado, porque es la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos que esto por coseno de alfa. Ahora, si escribimos eso mismo, quedamos como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q sobre A cuadrado más X cuadrado por el coseno de alfa, que es X, sobre la raíz de X cuadrado más A cuadrado, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos esas dos fracciones, entonces esto nos queda que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por q por X sobre A cuadrado más X cuadrado por A cuadrado más X cuadrado a la 1 medio, que está entre la raíz. Si esto es a la 1, esto es a la 1 medio, entonces la suma de 1 más 1 medio da 3 medios, por lo que obtenemos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 qx dividido X cuadrado más A cuadrado a la 3 medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué más le podemos hacer a esto? Podemos hacer lo siguiente. Podemos simplificar de la siguiente forma: 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por qx dividido, vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger y vamos a factorizar x al cuadrado acá. Entonces esto es x al cuadrado que multiplica a 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto vale a 3 medios. Lo único que yo hice aquí fue factorizar x al cuadrado. Si nosotros desarrollamos este paréntesis, nos va a dar lo mismo que acá. Vea, x al cuadrado por 1, x al cuadrado, ¿cierto? Y x al cuadrado por a cuadrado sobre x al cuadrado, pues el x al cuadrado se cancela con el x al cuadrado y nos queda aquí el a cuadrado. Entonces esto es lo mismo que acá. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esto es 1 sobre 4pi epsilon sub 0 q por x sobre x al cuadrado a la 3 medios por 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente utilicé la propiedad de que a por b todo a la m es igual a la m por b a la m. Y como acá tenemos un término multiplicando a otro término a una potencia, entonces podemos utilizar esta propiedad y simplemente es la primera esa potencia por la segunda esa misma potencia, ¿cierto?
No hicimos nada más que eso. Ahora, esto sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por qx dividido este x al cuadrado a la 3 medios. Ustedes pueden verificar que x al cuadrado a la 3 medios es como si tuviéramos la raíz de x al cuadrado al cubo. La raíz de x al cuadrado es x al cubo da x al cubo, o sea que tenemos aquí x al cubo por 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios. Listo. Se cancela esta x con este 3 de acá y nos queda 1, o digamos q, mejor q, sobre 4 pi epsilon sub 0 x al cuadrado por 1 sobre 1 más a cuadrado sobre x cuadrado a la 3 medios. Cuando nosotros nos dé un resultado de esta forma, entonces digamos que se hace usualmente. En lo que usualmente estamos interesados es mirar esta parte, pero más que esa parte estamos interesados en mirar esta parte de acá y mirar qué pasa, por ejemplo, cuando x es mucho mayor que a, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo estoy calculando el campo, si esta distancia de campo es muy grande comparada con la distancia que separa las cargas del origen. Eso es realmente, digamos que una pregunta de interés que nosotros nos hacemos en electrostática para poder mirar límites, en qué límites ocurren las cosas y digamos que situaciones por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que nosotros queremos hacer es dejar este término intacto y mirar cómo podemos aproximar 1 sobre 1 más a cuadrado sobre x cuadrado a la 3 medios. Que esto es igual a 1 más a cuadrado sobre x cuadrado a la menos 3 medios. Porque cuando uno sube el exponente del denominador al numerador pasa como exponente negativo, ¿cierto? Entonces observen que de alguna forma lo que nosotros tenemos acá, esto se parece a, digamos, x más a la n. Ahora, aquí, digamos que a es igual a 1, digamos que aquí x sería como a cuadrado sobre x al cuadrado. A ver, esta a de acá y esta de acá son distintas, o sea que debería de utilizar otra notación. Venga, utilicemos otra notación. Utilicemos esta notación. Esto se parece a y más b a la n. Aquí b es igual a 1 y y es igual a cuadrado sobre x al cuadrado. Digamos que esto queda más preciso decirlo así. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos algo así como una expansión binomial, pero con un n que es igual a menos 3 medios. Listo. Ahora, como la expansión que nosotros tenemos, que era y más b a la n igual a la suma desde k igual a 0 hasta n, ¿cierto? De n factorial dividido k factorial por n menos k factorial por y a la n menos k por b a la k, ¿cierto? Entonces, esto incluye, esto es para números enteros, entonces tendríamos que saber cuánto vale, por ejemplo, en este caso, cuánto vale menos 3 medios factorial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hay una forma de generalizar esto para cualquier n, ¿listo? Entonces, hay una forma de generalizar esto para cualquier n. Eso es,
digamos que algo importante. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de eso? Nos damos cuenta de eso utilizando la serie de Taylor. Entonces, cuando nosotros utilizamos la serie de Taylor, que si no digamos que tienen problemas con la serie de Taylor, me deben de hacerlo saber para hacerles otro video sobre la serie de Taylor. ¿Listo? Entonces, utilizando la serie de Taylor, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que una función cualquiera se puede aproximar mediante la sumatoria desde, digamos, m igual a 0 hasta más infinito de un coeficiente c sub m por x a la m. Listo. Ahora, en la serie de Taylor, este coeficiente c sub m es igual a 1 sobre n factorial por la derivada enésima con respecto a x. Listo, así es como se construye una serie de Taylor. Ahora, cuando yo construyo una serie de Taylor para un término como x más a la n, ¿cierto? Entonces aquí n de alguna forma también tiene que ser un entero, porque estamos sacando la derivada enésima, ¿cierto? De algo, y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros digamos que podemos llegar a este resultado usando la serie de Taylor. Entonces este resultado es bastante general, lo podemos obtener mediante la expansión binomial o el teorema del binomio, o lo podemos obtener también mediante la serie de Taylor. Ahora, hay una forma, lo que nosotros requerimos es una forma de poder expresar un factorial de un número fraccionario. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y para eso, entonces, ahora factorial de un número fraccionario. Para eso utilizamos la función gamma. Vamos a buscar para no irme a equivocar. Ustedes ahí también péguenle una miradita. Miremos la función gamma en Wikipedia. Función gamma. Bueno, entonces ya vamos a ver a qué nos lleva la función gamma. Me gusta más a mi Wikipedia que las otras me gusta más a mi Wikipedia que las otras plataformas de búsqueda, pero bueno, aquí está. Entonces la función gamma realmente es la siguiente: gamma de z es igual a la integral entre 0 y más infinito de t a la z menos 1 por e a la menos t de t. Ahora aquí t, observen una cosa, t puede tomar valores continuos entre 0 y más infinito, y eso incluye valores fraccionarios. O sea que t bien podría ser igual a 3 medios, ¿cierto? Entonces ahora t podría ser igual a 5 medios, o sea que t es una variable continua, la variable integral es una variable continua. Entonces digamos que lo que quiero hacer entender ahora, ¿qué sucede? Dependiendo de quién sea z, entonces esa integral va a tener un resultado.
nosotros podemos demostrar que generalizando gamma de n, o sea, cuando z es igual a n, esto es igual a n menos 1 factorial, ¿cierto? De esta forma, como gamma es una integral sobre una variable continua, entonces nosotros podríamos decir que gamma, ¿cierto? De 5 medios, por ejemplo, si nosotros reemplazamos aquí z por 5 medios, es igual a 5 medios menos 1 factorial. Y esto es igual a 3 medios factorial, ¿cierto? Y gamma de, por ejemplo, menos 1 medio es igual a menos 1 medio menos 1 factorial, lo que es igual a menos 3 medios factorial. Así nosotros tenemos una forma, con la función gamma, tenemos una forma de evaluar los factoriales de fraccionarios. Y así nosotros podemos ver lo siguiente, nosotros podemos ver que podemos evaluar nk igual a n factorial dividido k factorial por n menos k factorial, y así podemos, digamos que utilizar la expansión binomial para calcular 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado, ¿cierto? A la menos 3 medios. O en general lo podemos hacer para n sobre m, por ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo. Entonces ahora, ¿qué es lo que dice la expansión binomial? Utilizando también, comparando con la serie de Taylor, lo que dice es que este término de acá es aproximadamente igual. Si yo utilizo solamente dos términos para aproximar esto es aproximadamente igual a 1 más n sobre m por a cuadrado sobre x cuadrado. Esto es una aproximación a primer orden, ¿cierto? Entonces, solamente utilizando los términos que son de primer orden en a cuadrado sobre x al cuadrado. Cuando yo tengo 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la menos 3 medios, entonces esto lo puedo tomar como aproximadamente igual a 1 menos 3 medios por a cuadrado sobre x cuadrado. Realmente este es el resultado que nosotros queremos utilizar para aproximar el campo eléctrico X igual a Q sobre 4 pi epsilon sub 0 x al cuadrado por 1 sobre 1 más a cuadrado sobre x al cuadrado a la 3 medios. Entonces, si utilizamos esta aproximación que tenemos acá, esto es aproximadamente igual a Q por 4 pi epsilon sub 0 x al cuadrado que multiplica a 1 menos 3 medios por a cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces ya no queda nada a la 3 medios, ya hemos aproximado el campo eléctrico y esta es una forma muy útil, digamos, de aproximar ese campo eléctrico debido a esas dos cargas. Ahora, por ahí, digamos que en los problemas que hay para solucionar, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que hay un campo eléctrico producido por esta carga, bueno, muy bien. Entonces hacemos el mismo diagrama. Ya sabemos que da en X este campo eléctrico cuando lo calculamos acá, porque las componentes en Y se cancelan, pero si yo coloco una carga acá adicional, esta es Q, y coloco aquí una carga de menos 2Q, entonces va a haber una componente adicional de campo eléctrico en esta dirección, y la componente de la suma de este campo y de este campo va a ir en esta dirección. Listo. Entonces vamos a tener una resta de campos eléctricos. Yo voy a llamar a este EP
y a este lo voy a llamar E3. Entonces el campo eléctrico resultante, que va a ser en X, va a ser igual a menos E3 menos E' en AX. Listo. Cuando nosotros estamos calculando este campo eléctrico, esta suma de campos eléctricos, esta aproximación que da es supremamente vital por lo siguiente, porque nosotros vamos a tener algo inicialmente como un campo eléctrico en X de la forma menos 2Q sobre 4pi epsilon sub 0 X al cuadrado, que multiplica a 1 menos 1 sobre 1 más a cuadrado sobre X cuadrado a la 3 medios. Si nosotros utilizamos aquí la aproximación que acabamos de obtener, entonces esto queda aproximadamente igual a menos 2Q sobre 4pi epsilon sub 0 X al cuadrado por 1 menos la aproximación, que es 1 menos 3 medios a cuadrado sobre X al cuadrado, y esto es igual a, se van los dos unos, este 2 de acá se va con este 2 de acá, ¿cierto? Y entonces me queda esto, este menos con este menos da más, o sea que esto queda menos 2 menos 3Q sobre 4pi epsilon sub 0 X a la 4 por a cuadrado arriba. Entonces realmente este es un resultado importante que debemos obtener ahí en el taller, ¿cierto? Entonces, y lo podemos obtener mediante la expansión binomial. Por el momento esto es todo lo que les quería decir sobre la expansión binomial y cómo aplicarlas a problemas de campo eléctrico. Entonces, para aproximar este tipo de situaciones, y esas situaciones las vamos a tener continuamente en el cálculo de campos eléctricos, entonces va a ser muy útil poder saber qué hacer en el caso de que tengamos que obtener relaciones límite. Cuando me refiero a relaciones límite, ¿qué pasa cuando X es mucho mayor que A? Porque esto solo se puede aproximar así a primer orden cuando X es mucho mayor que A. Si no, no. Si no, hay que coger otros términos de orden superior. Pero cuando X es mucho mayor que A, al cuadrado sobre X al cuadrado es pequeño, y ahí sí podemos hacer la aproximación, ¿cierto? Entonces, cuando queremos analizar casos límite como este, o por ejemplo, casos cuando A tiende a infinito, ¿cierto? Esos son casos límite, o cuando A tiende a cero, pues cualquier casos límite es muy útil poder echar mano de alguna aproximación que nos diga qué hacer con cosas como 1 sobre 1 más A cuadrado sobre X cuadrado a la M sobre N. Muy útil. Entonces esto es lo que les quería mostrar. Espero que les sea de utilidad. Y ya nos estaremos viendo en una próxima ocasión con un nuevo video para la virtualización del curso de electromagnetismo en la Universidad de Pamplona. Muchas gracias.